la vida nos muestra que los sueños ni el coraje tienen edad. Hoy en Voz Alta nos acompaña una mujer que con su historia nos refleja la esperanza, la fuerza, la unión y la fe en los sueños. Marlin, bienvenida a En Voz Alta, un espacio donde las historias se cuentan con el alma. Lina, muchas gracias primero que todo por la invitación. Espero que esta historia sea inspiración para muchas personas. Yo sé que sí, Marlin, realmente este podcast tiene esa finalidad, poder inspirar y motivar a muchas mujeres desde las historias reales, ¿cierto? Pero bueno, Marlin, ¿qué tal si de pronto iniciamos este podcast reflejando como su vida como si fuera una línea de tiempo? Y cuéntenos de pronto qué capítulo la define el día de hoy y por qué. El capítulo que me define sería pues como en la actualidad. ¿Por qué? Porque estoy materializando todos mis sueños. Qué bonito eso. Incluso yo también creo que hay veces ese tema de uno visualizarse, de crearse unas metas, unos sueños, nos ayuda pues como a lograr todo esto, que creo que Marilyn con su historia nos va a demostrar como todo este camino y esa importancia de visualizar y sobre todo creer en uno mismo. Pero bueno, Marlin, ¿qué tal si nos cuentas quién es usted? Bueno, ¿quién es Marlin? Yo vengo de una vereda hermosa que se llama Los Medios, soy de acá de Granada, Antioquia. Viví toda mi infancia y adolescencia en Los Medios. Tengo una familia muy unida, unos papás que son mi ejemplo a seguir. Hoy en día estoy casada, mi esposo ha sido una parte fundamental en mi vida y soy creadora de Sopels, que es una tienda de ropa. Es un pequeño emprendimiento, inicié con un pequeño emprendimiento y hoy en día es pues como el centro de mi vida y es lo que me apasiona. Bueno, Marlin, pero bueno, antes de hablar un poquito sobre lo del emprendimiento, nos gustaría pues como conocer de pronto esa trayectoria suya, ¿cierto? ¿Cómo era de pronto esa personalidad? ¿Cómo era su niñez? ¿Cómo empieza de pronto usted a mostrar todo ese factor de liderazgo que sabemos que es algo que a usted la caracteriza y que incluso pues como hablábamos previamente pues en los episodios usted me contaba una trayectoria también de toda su vida como emprendedora, pero bueno, empecemos un poquito sobre esto. Bueno, yo desde pequeña siempre he sido muy inquieta, me ha gustado mucho aprender, nunca he sido penosa. De hecho, desde los 14 años inicié a trabajar y fue pues una historia muy charra porque fue acá en Granada. Mi mamá iba mucho a una peluquería que era pues de Sandrita, la tenía cerca al banco. Entonces yo veía que ella contrataba niñas, así niñas como de mi edad, y me dio por decirle sin preguntarle a mi mamá si me dejaba o no, le pregunté que si de pronto pues que no me daba trabajo y me dijo que sí. Me sorprendió, pues yo pensé que me iba a decir de pronto que no, me dijo que sí, que fuera el fin de semana. Gracias a Dios mi mamá pues confió en mí y me apoyó. Entonces quedé con ella de trabajar todos los fines de semana, inicié lavando cabellos. Yo vivía en Los Medios, entonces estudiaba de lunes a viernes y todos los viernes subía a trabajar con ella los sábados y a veces los domingos había mucho trabajo o también yo le ayudaba en eventos porque ella también hacía 15, hacía todos los eventos, entonces le ayudaba en las noches. Sí, así fue pues como empezando. Bueno, Marlin, por ejemplo, sé qué fue lo que la motivó como a trabajar en la peluquería, como el hacer pues como de verdad de la belleza, o qué era lo que a usted la motivó para decir que iba a trabajar ahí. Yo quería empezar a trabajar en la peluquería porque pues pensé, o era una de las cosas que yo creí que de pronto iba a hacer, ¿cierto? Yo decía, ay no, yo qué rico ser peluquera y todo eso, pero yo desde chiquita siempre he querido tener un hogar. Para mí descansar los domingos es muy importante y cuando empecé a trabajar ahí me di cuenta que definitivamente ahí un domingo o las fechas más especiales no le iba a poder pasar ni con mi familia o con mi esposo, entonces por eso como que pues decidí que no, o sea, sí me gustaba y en el momento lo disfrutaba, pero me di cuenta que realmente no era pues lo que yo quería. O sea, que ese trabajo le permitió como perfilarse, como Sí, que decía exacto. esto sí, esto no, ¿cierto? Sí. Pero bueno, Marlin, por ejemplo,
hay veces uno tiene como unas limitantes y más de pronto como en el tema de uno haber nacido de pronto en el campo. ¿Qué siente usted que de pronto fue la diferencia suya? Como usted decir, como que, ay, no, es que yo quiero salir adelante y sin importar que usted vivía en el campo, mire que buscó la forma de poder venir los fines de semana y obviamente sabemos pues que tiene un elemento fundamental que fue su mamá, ¿cierto? Sí. Que la apoyó. Pero ¿qué siente entonces Marlene como que de pronto fue como ese diferenciador que usted haya dicho como que es que mi vida fue así, que me permitió pensar diferente? Pues para mí, mi mamá y mi papá siempre han sido un gran ejemplo. Mi mamá siempre ha sido muy berraquita, siempre ha buscado cómo llevar pues la papita a la casa, como dicen por ahí, porque mi mamá le tocó estar al frente de la casa desde que yo tenía más o menos 6 7 años, ya que mi papá tuvo un problema en el pie, entonces él no pudo seguir trabajando en el campo. Entonces mi mamá le tocó pues como ponerse al tanto de la casa y se cambiaron los roles. Mi papá ya era el que hacía todo en la casa y mi mamá pues era la que trabajaba. Entonces ver a mi mamá pues que ella ha sido muy berraca y que no se limitaba, a pesar pues de que ya nos tenías a nosotros, era mi hermanito y a mí, ya nos tenían pues muy chiquiticos, le tocaba dejarnos cuidando y con ser así ella sacó sus estudios adelante e incluso ahora pues ya tiene la maestría en matemáticas y está como muy estable y mi papá siempre estuvo ahí al lado como apoyándola, entonces ellos dos me inspiraban mucho. Qué bonito eso, yo creo que eso también es fundamental y que inclusive usted logró ver una figura importante y es que la mujer también puede ser. Entonces como que hay veces, como dicen, una prueba a veces puede traer algo muy positivo para la vida de uno, ¿cierto? Sí. Bueno, Marlene, ¿qué tal entonces si también nos cuentas, aparte del emprendimiento que tuvo, a qué edad más o menos lo tuvo con Sandra, la de trabajar en peluquería, y si tuvo más emprendimientos o cómo fue eso? Yo trabajé con Sandra desde los 14 años hasta los 15 años, 15 años y medio. De ahí ya no recuerdo, creo que ella se fue para Cali a trabajar porque tenía pues muchas clientecitas allá, o iba y volvía, entonces cerró el local. Y ya de ahí también, ya todas las temporaditas me iba para Medellín a trabajar y siempre era pues como en tiendas de ropa. Pero ahí pues yo no creí que eso me iba a gustar tanto, o sea, yo iba y me gustaba mucho atender, no me daba pena, me iba súper bien, pero pues todavía como que no lo tenía como que, pues que yo dijera, ay no, yo quiero ser comerciante, no, nunca pues lo tuve hasta ahí, tuve pues eso presente. Ya cuando ya me fui para Medellín, ahí me empecé a administrar un local de ropa, una amiguita me recomendó y ahí fue donde yo empecé a ver que sí era pues lo que me gustaba. Cuando ya vi cómo se manejaba todo lo de las ventas mayoristas, sobre el pago de facturas, vi que me empezaba a gustar mucho todo lo de la moda, me empezó a gustar verme bien, me gustan mucho por ejemplo los blazers y entonces así fue como... ¿Cómo empezó todo ese recorrido? Bueno, Marlene, usted, por ejemplo, desde el colegio siempre tenía la mentalidad de decir que se quería ir para Medellín, ¿o cómo fue eso? Sí, siempre tuve la mentalidad, yo decía, me gradúo y me voy para Medellín. De hecho, yo me fui a los 17 años para Medellín, o sea, me gradué y de una me fui. Empecé a trabajar como temporal en un local, ahí no me dejaron, pues había una probabilidad que me dejaran, no me dejaron pues porque ya tenían muchos trabajadores. Y ahí fue pues como te estaba contando que me recomendó una amiguita con otra jefa que también se llama Sandrita, me persiguen las jefas Sandritas. Y entonces ahí fue pues como me empezó todo, que ella me dio la oportunidad de administrarle un local, me vio pues que era berraquita, que no me daba pena y le cogí la clave súper fácil. Bueno, Marlene, ¿cuándo fue que usted dijo quiero emprender? Porque hay veces pasa eso, ¿cierto? Hay veces uno simplemente tiene el sentimiento de uno querer estar bien en una empresa, que hay veces es más cómodo, por decirlo así, ¿cierto? Que genera menos conflictos porque uno dice, bueno, es un sueldo fijo, es con prestación de servicios, bueno, es un montón de factores que ayudan a generar una estabilidad, pero emprender en el principio pues eso es muy inestable, es como un sub y baja, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo fue que usted empezó a sentir como esa pasión o esas ganas de decir que quería emprender? Eso, las ganas de emprender empezaron después de que
en el local donde yo estaba administrando. Ese local, yo trabajé ahí un año y medio más o menos. ¿Qué pasa? Que mi jefe en ese entonces tenía dos locales y había uno que vendía más que en otro. En el mío era el que se vendía menos y el arriendo era costoso. Entonces ella decidió cerrar el local donde yo estaba y quedarse con el otro. Entonces ahí me quedé sin trabajo, pero de inmediato me cogió una proveedora de ella para que le administrara un local que también justo lo iba a montar en el mismo centro comercial, que es en el centro comercial Singapur, donde estoy ahora. Cuando yo empecé con ella, no sé, se me fueron metiendo como las ganas de empezar a emprender, y mientras trabajaba con ella y en el local y me quedaban los tiempos libres, me dio por crear una página en Instagram, como una tienda, y empecé a montar de todo. Mi jefe en ese entonces vendía vestidos de baño en crochet, vendía ropa, entonces yo montaba lo de ella. Y ahí fue como que empezó ese espíritu emprendedor. Bueno, y antes también con mi hermanito empezamos a vender unos tónicos y los maquillábamos con el nombre que es de mi tienda ahora, que se llama Zopels, pero a la final eso no funcionó. Entonces ahí fue donde mejor empecé con lo de las redes sociales, pero que ahí solamente empecé con el Instagram a subir foticos, y ya luego de eso yo trabajé con ella 4 meses. Por cosas de la vida, como dos locales de ella desocuparon un local pequeñito y yo lo vi, ese local como que no sé, como que es para mí, o como que me gustaría montar ahí mi local, obviamente con mucho miedo. Eso se quedó así. Mis papás vinieron un fin de semana a Medellín, entonces me dio por mostrarles, yo mira ese local que lo desocuparon. Entonces mi papá ahí mismo me dijo, ¿y por qué no lo coge? Y yo, será. Y me dijo, sí, cójalo, usted es capaz. Entonces me dieron como ese impulso, y ya vi que también me estaban apoyando, entonces yo le dije, listo, hágale, ya me voy a poner a mirar pues quién lo está alquilando, cómo es la cosa. Y entonces... Pero Marlene, espérame. Bueno. Pero por ejemplo, o sea que bueno, usted seguía trabajando con ellos. Yo me quedé trabajando, todavía estaba trabajando con la jefe en ese entonces, que se llamaba Joana. Ajá, y le desocuparon un local que le pareció a usted como bonito y como que le despertó más la Sí, curiosidad. ajá. Pero entonces, ¿usted tenía un ahorro o usted cómo pensaba reservarlo? Bueno, del trabajo anterior yo tenía un ahorro, y ya lo otro, pues mis papás me hicieron un préstamo. Mi papá tenía unos ahorritos, mi mamá tenía otros, entonces confiaron en mí y me prestaron ese dinero. Entonces con eso empecé. Fue muy lindo porque mi mamá es profesora, entonces mi mamá no podía estar ahí pues como en el proceso, entonces mi papá me acompañó a hablar con el señor del local. Yo tenía apenas 18 años, entonces de pronto era un poquito más difícil de que me alquilaran a mí el local, porque pues era una niña, ¿cierto? Cuando me reuní con los dueños del local, yo les dije que yo me les comprometía a ser muy cumplida con los pagos, que yo ya tenía pues mis clientes, porque como ya tenía un trayecto, entonces ya tenía clientes, más que todo mayoristas. Entonces como que no sé, les di confianza, les caí bien y me dieron el local. Obviamente mi papá se hizo responsable, él estuvo ahí conmigo y me cedieron el local. Bueno, Marlene, por ejemplo, pasa algo también, y es que hay veces como que del tema de uno decir como que al jefe que voy a salirme y que voy a emprender en algo similar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese sentimiento que usted tuvo? ¿Y cómo fue también la acogida de su jefe? Yo tenía pues como susto la reacción de ella, aparte pues porque ella también apenas estaba iniciando y yo llevaba apenas 4 meses con ella. Pero yo le comenté, le dije que pues que había resultado un local cerca y que yo pues hace días quería emprender, que entonces pues que yo quería tomar ese local. Y no, reaccionó súper bien, me dijo, no, excelente, le va a ir súper bien, hágale, que yo no tengo ningún problema, yo ya consigo otra niña. Fue súper fácil, pues reaccionó muy bien. Bueno, Marlene, y entonces en medio de todo ese proceso, uno a veces dice, bueno, yo tengo contactos de mayoristas, que usted decía, pero ¿qué es lo que a usted la llevó a tener como esa convicción de decir, ellos me van a comprar? Porque
Pues yo digo que yo soy muy buena vendiendo y que también me hago coger cariño muy fácil de las personas. Entonces, no, yo les escribí a las clientas que así con clientas buenas tenía como 5 o 6. Había una que era muy buena, que ahora más adelante les voy a contar pues una historia con ella, que ella fue una de las que más me apoyó. Y también en el local, gracias a Dios, desde que abrí, también me empezó a ir muy bien con ventas al detalle y pues como te digo, como ya tenía experiencia en venta, entonces pues fue como más fácil. Bueno, Marlene, entonces volvamos y retomamos un poquito. Bueno, cogió el local. Sí. ¿Qué siguió? ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues la emoción es mucha y uno a veces se quiere devorar el mundo y llegan momentos de pronto en el que vuelve y uno baja. Pero cuéntenos como un poquito todo ese proceso. ¿Cómo fue entonces que usted ya empezó a buscar, no sé si personas que vendieran la ropa lista y yo usted, bueno, no sé, cuéntenos un poquito cómo dice. Yo empecé, pues como les conté, con el préstamo de mis papás. Ese préstamo me sirvió para dar 2 meses de adelanto en arriendo, me tocaba dar 2 meses, y para hacer todo el montaje. De ahí quedé sin dinero para surtir. Pero también tenía esa ventaja y es que los proveedores me conocían, ¿cierto? Como le digo, gracias a Dios, pues tengo algo que no sé, me hago coger cariño de las personas. Entonces fui a varias bodegas, obviamente algunas me dijeron que no, otras me dijeron que sí, algunas pues me apoyaron por ahí 4 o 5, me soltaron mercancía y con eso empecé con un poquito de jeans, otra me fui un poquito de blusitas, de falditas, otro de blazers y así empecé. Bueno, Marlene, ¿y cómo fue, cómo fue que usted se empezó a perfilar y a decir, bueno, mi ropa va a ser así, va a tener este sello? Porque uno sabe que uno tiene que tener un público y inclusive previamente usted me contaba también sobre eso, la importancia de usted haber destinado como que un público objetivo, decir, yo le apunto a estas personas. Cuéntenos también un poquito sobre todo eso. Sí, al inicio yo no tenía claro exactamente a qué público me quería pues como que ir porque apenas estaba iniciando, ¿cierto? Entonces empecé manejando jeanería, blusas, lo que me ofrecieran a mí me pareciera bonito, ¿cierto? Al inicio, ay, me fue súper bien, a mí la gente me decía, muchas personas cuando iba a montar el local, no lo vaya a montar, en los locales, eso es muy común que lo digan, que al inicio siempre los locales dan pérdidas. Pero en mi caso no fue así, gracias a Dios. A mí pues a los primeros meses así nunca me dio pérdidas. Una temporadita que empecé a vender mucho, como me ofrecieron un set de pantalón y blazer y lo empecé a vender súper bien. Entonces yo como que fui viendo que eso era lo que yo vendía. Y a mí también me gustan mucho los blazers, los pantalones tipo sastre, entonces me fui como metiendo por ese lado. Y la jeanería la empecé a sacar porque no se vendía tanto, o al menos en mi caso no era como tan rentable, se me quedaban mucho tallas y así. Entonces empecé a sacar la jeanería y empecé a entrar más pantalones tipo sastre, pantalones así en telita o así en lino. Bueno, usted nos contaba ahorita que la gente pues le dice que ay, que es que pues como que le cuestiona a uno lo de montar un local. ¿Qué fue lo que a usted la motivó a como no escuchar esas voces? Porque es que uno a veces dice, ay, imagínese si él ya tuvo experiencia o si él tuvo experiencia en esto y me está diciendo eso, ¿yo qué voy a esperar? ¿Qué fue de pronto lo que a usted como que la motivó a decir, no voy a escuchar esto? Que yo confiaba en mí y en lo que yo podía lograr, entonces yo decía, no, pues yo sé que yo soy capaz. Entonces no le quise hacer como caso a esas personas que me decían eso, no. Es como en todo en la vida, cuando yo me iba a casar también me decían mucho, ay, no se case, se está echando la soga al cuello, eso, la convivencia es muy dura, la relación se daña. En mi caso, gracias a Dios, hasta el momento no ha sido así. Entonces es muy importante uno no hacerle caso a esas voces o a esos pensamientos negativos, uno tiene que creer en su intuición. Bueno, Marlene, entonces le llegó la oportunidad por cosas de la vida de un blazer y un pantaloncito, ¿cierto? Sí. Entonces vio que le gustó. ¿Cómo decidió usted seguir como que diciendo, ay, eso es lo que me gusta? ¿Cómo decidí seguir? No, mira que cuando yo vendí ese set de pantalón y blazer, yo vi que lo vendí muy rápido y yo ahí le dije a la marca, ¿será que ustedes no me pueden reprogramar este? Me pueden sacar por ahí unas 70 unidades.
Yo pensé que no se podía, pues yo pensé que ellos sacaban el lote y ya. Y me dijeron que sí se podía, entonces ya me reprogramaron ese set, lo vendí súper bien y yo ya dije, no, pues por ese lado es. Entonces ya empecé también lo que me iba yendo bien, lo iba reprogramando y veía pues que sí, que me iba bien como por ese lado. Bueno, Marlene, también sabemos pues que usted empezó como a tener su propia marca, ¿cierto? Que ya usted no era como que comprar producto y vender, sino que usted ya decidió como que abrirse otro panorama. Cuéntenos también un poquito de eso, e incluso ya nos contó pues que su marca tiene un nombre. Cuéntenos cómo nace ese nombre, qué significado usted le da, y bueno, un poquito como de todo eso. Bueno, mi marca y mi tienda de ropa se llama Sopels. El significado de él es el apellido mío, que es López, pero con las letras en desorden. Ese nombre lo tengo pues como en honor a mi familia, ¿cierto? Pero antes de lo de la marca, a mí pues yo no, para empezar a maquilar o pues como lo de mi propia marca, todavía pues me faltaba mucho recorrido. Yo primero viví la pandemia, me tocó cerrar por primera vez el local, me tocó irme para una bodeguita, un proveedor me apoyó y me abrió un espacio en la bodega de ellos. Pero espere, Marlene, o sea que usted llegó pandemia. Sí. Usted tuvo que cerrar porque todos tuvimos que cerrar, Pues ¿cierto? todos tuvimos que cerrar, pero a mí ya se me había acabado como el contrato en ese tiempo y a mí me dio miedo volverlo a abrir, pues porque habían muchos rumores o uno no sabía cómo iba a estar el comercio después de eso y mi arriendo era más bien costosito, ¿cierto? Entonces yo tomé mejor la decisión de cerrar e irme para una bodega. Y entonces de ahí fue que empezó como la cosita de que yo quiero confeccionar o yo quiero empezar pues como a sacar algunas cositas, y los que estaban ahí, los que me apoyaron en la bodega, me ayudaron y empecé sacando una camisetica. Me acuerdo muy bien que decíais que Love. No, pero esa camisetica no me fue súper mal. No vendí nada, pero bueno, yo como que seguía con la cosita. Yo estuve en esa bodega 5 meses. Y por cosas de la vida, una vez iba pasando por el local que yo tenía, y estaba el señor que me lo arrendó. Y ese local estaba todavía vacío. Entonces él se llama Don Gerardo. Y yo, ¿qué Don Gerardo? Nada que arrienda este local. ¿Será que es para mí? Entonces le dio risa, pero quedó así. Yo me seguí pues porque iba a recoger unos pedidos. Y ese día en la noche él me llamó y me dijo, le tengo una propuesta. Y yo, dígame. Le voy a dejar el arriendo en la mitad de lo que se lo tenía por 1 año. Y yo dije, ¿cómo no? Sí, cojámoslo de una, porque pues a mí me hacía falta la ropa que tenía ahí. Me tocó pues llevármela para la bodega y allá no iban clientes, ahí no era tan fuerte al detalle. Yo ahí era muy fuerte en mayoristas, tenía muchos mayoristas y siempre son las que me han sostenido, ¿cierto? Marlene, pero bueno, o sea que por ejemplo usted en pandemia, ¿cómo hizo para usted no quebrarse? Pues, ¿qué método utilizó, o con lo de la bodeguita y con los contactos que usted tenía igual seguía, o cómo hizo? Pues como me fui para la bodega, eso me ayudó mucho porque no tenía que pagar un arriendo tan costoso, ¿cierto? Y me puse muy juiciosa con las mayoristas, a montar todo lo que los proveedores me iban enviando, y como te digo, gracias a Dios tenía unas mayoristas muy buenas y fueron las que me sostuvieron pues como todo ese tiempo, todos esos 5 meses. Yo me atrasé con facturas porque en pandemia fue muy bueno y yo vendí mucho. De hecho yo en los como 2 mesecitos me fui para la finca, hasta para donde mis papás, porque ellos iban a cerrar todo. No, yo me voy, yo no quiero estar encerrada. Y desde la finca yo me levantaba todos los días desde muy temprano, desde las 8 a 8 yo me acuerdo que me levantaba, y todo el día, gracias a Dios, era vendiendo. Ahí yo no era tan fuerte en las redes sociales todavía, solamente WhatsApp, mayoristas, no era mucho de vender al detalle. Entonces, sí. Bueno, Marlene, y entonces el señor la llamó y entonces usted decidió irse. ¿Y todavía estamos en pandemia o ya había pasado la Ya pandemia? había pasado pandemia, Ah, ya habían ok. pasado 5 mesecitos más o menos, que fue lo que estuve en la bodega. Y entonces usted, cuando empieza con todo lo del tema de redes. Empecé todo lo del tema de redes, bueno, después de que cogí ese local,
una vez fue una clientecita y me dijo, ¿usted por qué no hace videos para las redes sociales? Tómese foticos pues, con las prendas que tenga. Y yo decía, sí, será. Pues yo dudaba mucho porque yo soy muy bajita, yo mido unos 55, entonces toda la ropa me quedaba larga. Y yo no, pero es que pues yo tan bajita, será que sí vendo? Pero pues tomé el consejo y empecé pues como a hacer pequeños videitos. En el momento solamente hacía así como en el espejo y decía, niñas, miren esto que me llegó, pero era como muy tímida y nunca era capaz como de coger el celular así de frente y decirles, hola, ¿cómo están? No era capaz hasta el momento. Entonces empecé así, o solamente me tomaba las foticos o hacía videito y les ponía pues un fondo de canción y así. Y así fue pues como que empecé. Con todo el tema de redes. Sí. Bueno, entonces ya tenía nuevamente el localcito donde había iniciado, donde empezó Sí. como todo este sueño. ¿Qué sigue ahí, Marlene? Después de ahí, bueno, yo cogí el local, me fue pues muy bien en ese tiempito, logré pagar facturas, pues lo que estaba atrasadita, gracias a Dios. Siempre he sido muy responsable con el pago de facturas y era muy sincera, pues como pasó pandemia y todo eso, yo les dije, estoy un poquito atrasada, pero yo les voy a pagar, ténganme un poquito de paciencia. Ellos siempre me dicen, con usted la plata no está perdida, no se preocupe. Entonces ellos pues como que sí me dieron el tiempo y ya llegó un diciembre, que ahí pues fue como uno de los momentos más, que yo digo, madre, ha sido más duros para mí y de hecho pensé como en dejarlo todo y más bien emplearme de nuevo. En ese diciembre yo pedí muy buena mercancía, en ese entonces vendía muchas chaquetas de jean y entonces yo me preparé, pedí varias referencias, tenía una clienta muy buena, ella pues es una de las que más me sostenía siempre todo el año, entonces yo a ella le tenía una cartera y como era temporada, noviembre, diciembre, yo le abrí una cartera más bien grandecita. Pero resulta que ya un 23 de diciembre le dio un aneurisma cerebral. Por lo tanto, pues fue muy grave, entonces no me pudo pagar pues como esa cartera y yo no tenía como suplir ese gasto. Entonces ahí eso me dio muy duro, ¿cierto? Y resulta que lo de las chaquetas y también un set de pantalón y blazer que había pedido no me fue tan bien porque la horma, le dije a una marca que me lo sacara, porque la horma no fue como tan chévere, entonces no logré venderlo todo, vendí por ahí la mitad. Y las chaquetas también se me quedaron más o menos la mitad. O sea, esa temporada no me fue tan bien. Y para acabar de usar otra clientecita que también le tenía una cartera, ella sí fue porque no me quiso pagar. Entonces se me juntó como todo, ¿cierto? En esa temporada y fue muy duro para mí. Pues yo me estresaba en ese momento, es como la única que yo recuerdo que me haya estresado mucho ahí, porque yo decía, ahora cómo le va a pagar a los proveedores, tenía ya una niña que me ayudaba, entonces yo decía, para pagarle a ella, estoy un poquito atrasada, ya llega, si en temporada no vendí, que es donde uno dice, coge como impulso para aguantar todo el inicio de año, yo dije, ahora cómo voy a hacer. Yo empecé pues como yo dije, no voy a todavía confiar en los planes de Dios y voy a seguir vendiendo, voy a hacer de cuenta que ese monto, esa cartera pues no existe, que nunca vendí eso, voy a hacer de cuenta y voy a empezar juiciosa a vender como un berraco que yo sé que voy a ser capaz. Y como en enero, febrero, yo ya me sentía como muy alcanzada. Las ventas no estaban tan buenas, entonces en ese entonces mi esposo era mi novio, entonces yo hablaba mucho con él, yo le decía, no sé qué hacer, estoy cansada, pues trabajo y como que no veo los frutos, entonces ya él me decía, pásese para el segundo piso, bueno, o cierre local y busque un arriendo más económico, mis papás también me decían lo mismo y yo ya también me había visualizado como en el segundo piso de ese mismo centro comercial, solo que sí estaba muy apegada al primero y pues porque fue donde inicié y sí me daba mucho susto porque prácticamente era volver a empezar. Yo ahí prácticamente tuve pues como una quiebra porque dinero que me entraba, dinero que pagaba facturas y me quedaban ceros. A veces solo me daba para pagarle pues como a la niña que me ayudaba y yo por los laditos, así sea pues como mis gastos, los gastos fijos pues de mi casa.
Entonces ahí fue que ya tomé la decisión de volver a cerrar el local por segunda vez y pasarme para el segundo piso. En el segundo piso a mí me dio muy duro al inicio, porque yo dije, Dios mío, o sea, acá es más solito, pero yo dije, no, yo tengo que ser capaz, y si hay marcas que trabajan en segundos, terceros, cuartos y quinto piso y les va bien, pues a mí, ¿por qué no me va a ir bien? Yo sé que yo soy capaz. Y ahí fue donde yo dije, no, tengo que ponerme muy disciplinada con las redes sociales si yo quiero sostenerme con Soppels y seguir adelante. Entonces ahí fue donde yo dije, dejé la pena, dejé todo y empecé a hablar. Al principio me daba mucha pena, pero empecé pues como a creer en mí, a soltarme y a mostrarme pues quién soy, ¿cierto? Entonces ya empecé a hablar todos los días en historias. Ya luego ahí fue donde ya tomé la decisión, yo ahí quería ya como tener mi marca propia, ya lo tenía como que no, yo quiero porque yo veía que en el comercio lo que me gustaba manejar, que eran los sets de pantalón y blazer y las prendas tipo sastre casi no se veían, o sea, es muy escaso en el centro. Entonces yo dije, yo siento que este es mi lado, ya me lo preguntaban mucho. De hecho me empecé a cotizar pues como por eso ya la gente me conoce a Soppels como ay, la que vende ropa para grados, para oficina, para eventos, a mí me buscan mis amigas así cuando tienen eventos especiales y no quieren utilizar vestido. Entonces ahí mi mamá y mi esposo otra vez me hicieron un préstamo. Ah, bueno, el préstamo que me hicieron mi mamá y mis papás, se me olvidó contar eso, yo se lo logré pagar al año pues como desde que abrí el local la primera vez. Entonces eso fue muy gratificante para mí. Total, es que yo creo que, pues como usted incluso decía, es que al principio es muy duro y le fue súper bien. Sí. Tuvo un plus usted ahí. Sino que fue cuando ya fue después de pandemia que otra vez como prácticamente estaba empezando, o sea, llevaba que un añito larguito, entonces me dio pues muy duro. Bueno, volviendo, mis papás, mi mamá y mi esposo me hicieron otro préstamo y con eso yo decidí empezar y le dije, entonces saqué un lotecito como de 55 unidades, de un set de pantalón y blazer, un diseño ya pues que yo había escogido con la tela, todo, y con ese lote me fue súper bien. No, eso no me duró ni 15 días. Marlene, por ejemplo, en esa búsqueda de uno, pues de encontrar como un proveedor de esa manera, ¿cómo le fue? ¿O fue muy fácil? ¿O encontró muchos tropiezos también? O, bueno, no sé. Encontré muchos tropiezos porque pues fue muy duro llegar como al proveedor indicado, ¿sí me entiende? Como te contaba antes, había intentado ya sacar lotecitos y no me iba tan bien, de pronto por la horma, porque de pronto la tela, pero llegué a uno. En estos momentos tengo 2 o 3 más o menos que son pues como los que me ayudan pues cuando yo quiero algo para mí pues exclusivo. Entonces encontré uno que fue con el que más me identifiqué y fue con él pues que empecé como todo ese proceso de la marca propia. Entonces yo me encargo de los diseños, de escoger las telas y ya se me encarga como de materializar todo lo que yo me imagino y ya yo le apruebo las muestras de que se horme bien, que la tela, todo. Marlene, ¿usted tuvo un estudio o algo para uno decir, esta tela me gusta, esta no, esta le va a gustar a mi cliente? ¿Usted cómo hace también pues como esa elección de decir, quiero este diseño porque sé que va a gustar? Y no hay veces como por lo que uno hay veces quiere, ¿cierto? Porque hay veces le juega esa mala pasada, sí. Desde que uno dice, ay, no, me encanta eso y a la gente le va a gustar. Y mentiras que no, porque mis gustos son muy diferentes a lo que la gente está buscando. No, es porque yo aprendí a conocer muy bien a mi cliente. Yo hice un curso pequeño como de 3 meses de marketing digital y allá fue un curso demasiado completo, o sea, ya nos enseñaron también, nos dieron tips para vender, que uno tenía que tener un nicho, tener su cliente objetivo. Entonces ahí yo dije, listo, yo ya tengo mi cliente objetivo. Entonces mi cliente objetivo, ¿cuál es? Las personas que trabajan en oficina o que les gusta vestir elegantico pero casual, que les gusta ponerse mucho blazer. Entonces yo ya sabía y conocía más o menos las telas, cuáles eran buenas, cuáles no,
y se me hizo pues como más fácil. Pues en el recorrido fui reconociendo qué tipo de prendas y qué tela les gusta a mis clientes, y uno también pues como en los errores va aprendiendo. Hay telas o lotes que llegan y que no gustan tanto, sí se venden pero salen más lentico, entonces ya es como, sí, en el recorrido uno se va dando cuenta. Y bueno, Marlene, de pronto usted tiene un grupo de personas que usted dice, ay, venga, a ustedes les gustaría como que estilo o no, o usted nunca hace como ese filtro. Siempre es como siguiendo su intuición. Sí, yo siempre sigo mi intuición, ¿no? Si le digo o le muestro es a mi esposo, y en estos momentos a Camila, que es la niña que me ayuda. Yo siempre, a mí me encanta contar con la opinión pues como de los que trabajan conmigo, y pues Camila es una de las que yo le digo, quiero sacar esto, ¿qué le parece? Me dice, sí, de una. Y entonces pues sí, es como más mi intuición, siempre sigo mi intuición y gracias a Dios me va súper bien. O sea, desde que inicié a sacarlo de mi marca propia, gracias a Dios todo lo que he sacado lo he vendido, no se me ha quedado absolutamente nada, y de hecho me ha tocado reprogramarlo muchas veces. Ya tengo prendas como línea, entonces voy súper bien. No, súper chévere. Y bueno, Marlene, de pronto, ¿cuál es esa proyección que usted tiene con su marca en este momento? Yo me veo muy grande, me veo grande, quiero ampliarme. En estos momentos me siento súper estrecha, inclusive los lotes que tenía supuestamente para toda la temporada, en estos momentos ya no tengo absolutamente nada. Gracias a Dios, pero pues estoy un poquito pues como, sí, sin mercancía. Hoy, en estos momentos van los clientes y me toca decirles mucho pues que, por ejemplo, yo manejo mucho la XL. Al inicio yo no manejaba XL, manejaba solamente S, M, L. En el centro casi no se encuentran esas tallas, lo que es XL o 2XL no se manejan, entonces yo dije, voy a empezar con la XL porque me la pedían mucho, y en estos momentos estoy súper descompensada, o sea, no tengo absolutamente nada. Ay, pero qué chévere eso también, como que todo, pues que uno ver como todo ese recorrido emprendedor, y que sabemos que usted todavía es muy joven y que también viene de unas raíces campesinas, y que mire que de verdad no hay ninguna limitante. Y adicional a eso, mire que uno a veces cree que es que un segundo piso, y mire que ha sido una bendición, y que usted buscó también alternativas, que las redes sociales se volvieron pues como un canal importante para usted. Sí, de hecho, mira, yo al inicio inicié solamente con Instagram y me iba bien, yo pagaba publicidad y me iba súper bien porque, bueno, yo empecé a tomarme fotos, ahí empecé, yo quería como unas fotos más profesionales, y al inicio yo vivía sola, entonces la sala de mi casa yo no tenía muebles, entonces cogí esa sala de mi casa como un set y empecé a tomarme las foticos ahí, entonces trataba de organizarlas bien lindas, que se vieran eleganticas, y vi que empezaron pues como a gustar mucho y empecé a vender más. Entonces yo dije, no, necesito como un set más lindo, más estético, no sé, y cogí una parte de la terraza de mi casa y allá hice un set pues como más bonito, empecé a tomarme las fotos allá y desde ahí en adelante me empezó a ir súper bien. Yo le pagaba publicidad a esas fotos y me empezaba a ir demasiado bien, entonces sí. Bueno, Marlene, yo creo que ya para ir de pronto finalizando con este podcast, me gustaría que de pronto nos cuente dentro de esa experiencia, pues como que bueno, de que usted nació con ese espíritu emprendedor desde muy pequeña. Pues bueno, no tanto emprendedor, sino como que estar haciendo algo, ¿cierto? Como que usted quería aprender, que inclusive no, pues usted empezó como que bueno, con peluquería, trabajar con peluquería, ya después con empresas de ropa y así, y ya con su propia marca. Pero también que tuvo ese momento de quiebra prácticamente, que fue por pandemia, pero también por clientes que no pudieron pagarle en la cartera. Entonces cuéntenos de pronto con toda esa trayectoria que nos contó dentro de este podcast, ¿qué mensaje de pronto usted le daría a las mujeres que se encuentran en este momento de pronto en quiebra, a las que también de pronto se encuentran con ganas de emprender pero les da miedo, o incluso para esas que todavía como que sienten que son de pronto del campo y que sienten que no tienen como oportunidades y que vemos que no? Mi mensaje sería que no se rindan y que no se dejen llevar por los comentarios negativos, que confíen en su intuición y que sean demasiado disciplinadas. La constancia es la clave. Que le metan mucho a las redes sociales. Yo conozco muchas clientecitas o muchas personas me escriben, ¿usted cómo hace para hablar por las redes sociales?
pero la verdad en estos momentos las redes sociales es lo que ayuda a crecer demasiado en TikTok. Hagan muchos videos para TikTok, no tienen que ser súper profesionales. Yo hago videos muy orgánicos en TikTok y en estos momentos es lo que me está ayudando demasiado. Entonces sí, mi consejo es eso, que sean muy constantes y que confíen en su intuición. Qué bonito eso, Marlene. Y yo creo que aparte de darnos un consejo, también nos dio herramientas que también hay veces uno como emprendedor dice, ay, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? Y usted ya dijo algo muy importante, que es las redes sociales. Y es verdad, la pandemia eso fue lo que nos dejó, como un mundo digital donde de verdad no tenemos fronteras y cómo nos vamos a poner nosotros limitantes. Sí. Entonces, bueno, esperamos que este episodio les haya gustado. De verdad, muchas gracias, Marlene, por abrirnos su corazón, por contarnos su historia y por demostrarnos que es que desde pequeños también podemos alcanzar los sueños, que no necesitamos tener mucha trayectoria, mucho conocimiento, sino que simplemente ganas de salir adelante. No olviden que todos los martes tenemos un nuevo episodio que motiva e inspira.